Gloria al Señor. Bueno, nos encontramos esta oportunidad dándole toda la alabanza, la adoración a ese Dios todopoderoso. Gracias a todos ustedes que están listos para ver el material. Hoy está con nosotros uno de los más grandes maestros de la Iglesia Pentecostal Unida, hermano Alberto López Serrano. Él es un hombre de Dios que ha sido usado durante varias épocas, varias décadas en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Ha estado en lugares muy duros, muy difíciles, pero ahora el Señor Jesucristo lo ha premiado y lo tiene en una ciudad muy bonita, Santa Ana, ¿verdad? En la colonia San Juan Bosco. San Juan Bosco, donde está predicando la palabra del Señor y el Señor lo está bendiciendo y añadiendo almas a su reino. Así que esta hora vamos a hablar un poco sobre Pentateuco, sobre los primeros 5 libros de la ley, o como le llaman muchos, la Torá, que es lo que los judíos siempre han predicado, siempre han enseñado y guardan un alto grado de respeto. Y creo que nosotros también podemos aprender como cristianos, como hijos de Dios, podemos aprender sobre estos 5 libros de la Escritura que tienen una sabiduría especial dentro de ellas, donde nuestro hermano Serrano va a introducirse para profundizar, como es el programa, como es el nombre de este programa, va a profundizar en materia de la palabra del Señor. Así que, hermano Serrano, bienvenido. Los micrófonos son suyos esta noche. Es un honor tenerlo con nosotros en este lugar. Amén. Gracias, hermano Tito Liceo. Qué maravilla, qué privilegio. Gracias a usted que nos ve desde su hogar, desde su lugar donde se encuentre, en cualquier lugar donde haya una lengua de habla hispana, puede entender lo que vamos a estudiar. Y si no lo entiende usted, pues que haya alguien que le interprete. Aleluya. El deseo de nosotros es, pues, edificar al pueblo de Dios. Y porque de veras hay cosas, hermano Tito Liceo, que son profundas en la palabra de Dios. Y a veces le hace falta a la iglesia a conocerlas. Los hermanos que tal vez no se han preparado mucho teológicamente hablando, les hace falta todas esas cosas. Entonces nosotros de una manera, pues, con deseo de compartir, con deseo de que alguien más conozca pues, ese material tan grande, tan profundo que Dios nos ha dado, entonces nos ha nacido la inquietud y el deseo de compartir. Por eso estamos acá para iniciar, pues, como dijera nuestro hermano Tito Liceo, con el estudio bíblico del Pentateuco. Y para eso vamos a ir libro por libro, ya que son 5 libros hablando del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, al hablar de estos libros, vamos a ir por separado, analizando que para inicio de hoy comenzamos con Génesis. Donde en Génesis, hermano Tito, hay varias cosas que le hace falta a miembros como también a algunos pastores, tanto de la fe que profesamos nosotros como de otras doctrinas o de otras denominaciones. Gloria al Señor, le queremos decir bienvenido a este canal nuevo, pero de mucha importancia. Y para eso vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11. Dice la palabra en Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables
sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Me gustaría tener una pequeña oración y encomendar este programa en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande estar en este lugar para compartir algo bueno, algo nuevo, Señor. Oh, una clase al aire, un tema de profundidades accesibles, Señor, a que nuestros hermanos, todo hermano y todo amigo pueda tenerlo en su hogar, pueda saborearlo en su hogar, diríamos, ya que son temas muy deliciosos en la palabra de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bueno, iniciamos nuestro estudio mencionando el significado del libro de Génesis. Bonito. Todos lo conocemos solo como el libro de los principios. ¿Ok? Pero el libro, ese nombre proviene de una palabra hebrea, Bereshit, que significa principio. Gloria a Dios. Principio. Es tan importante este libro que si no lo tuviera la Biblia, hermano Tito Liceo, ignoráramos muchas cosas. Hemos estudiado algunas cosas, algunos tópicos profundos. Hemos estudiado algunas cosas que las traemos para compartir hoy, en la cual en el Génesis es algo muy especial que edifica al pueblo de Dios. Es el libro de los principios y por ello es llamado Génesis. Tiene este libro 50 capítulos y 1493 versículos. Qué maravilloso, amplio, grande. Y cada capítulo está cargado de cosas especiales. Pero hemos tomado algunos 10 o 12 temas sobresalientes de Génesis, los cuales, hermanos, son, bueno, ya dijimos, que sobresalen ante otros acontecimientos. Y en primer lugar, queremos mencionar, como siempre, como introducción, que el autor es el Espíritu Santo. Quiere cuidado acá, porque en algunos escritos se lee que el autor es fulano de tal. El autor del Evangelio de Mateo es fulano de tal. El autor de la carta a los hebreos es fulano de tal. Y desde ese punto de vista, hermano, tenemos ya un grave error. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque autores solo hay uno nomás. Y es el Espíritu Santo de Dios. Sí, es Dios en su esencia como el Todopoderoso. Y por eso hemos leído, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Queridos hermanos, son tan profundas las cosas del Señor. Claro que esto lo hemos descubierto ya estando en la obra del Señor.
ya estando en la iglesia, que hay una gran diferencia entre autor y escritor. Muchos hermanos ya están enterados de esta diferencia, pero otros se confunden en la palabra. Entre estas dos palabras, gloria al Señor, sí, tiene alrededor de 40 escritores la Biblia, y fue escrita en un periodo de unos 1600 años, pero autores, recalcamos la palabra, solo hay uno. Así que, si usted quiere aprender, lo primero que podemos aprender hoy es que solo hay un autor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, en cuanto a ser el escritor, la mayoría de investigadores bíblicos concordamos en que fue Moisés el escritor, tanto de Génesis como todo el Pentateuco. Ahora, estas son cosas que no son para discutirlas, son para edificarnos. Gloria a Dios, ya que Moisés es el único varón de Dios que pues contaba con todos los preparativos, hermano, para escribir dichos libros. Gloria a Dios. Moisés no era un analfabeto. A pesar de que él, cuando Dios lo llamó de la zarza, en medio de la zarza, él dijo: soy tartamudo para hablar. Yo no puedo ir donde Faraón. Envía otro, Señor. Yo no puedo, yo soy torpe de lengua. Y el Señor, que sabía que no era cierto, le cuestiona a Moisés su comentario y dice: ¿acaso no soy yo el que he dado la lengua al hombre? Tú irás a rescatar mi pueblo. Aleluya. Ante la decisión de Dios, hermano, no pudo negarse Moisés. Pero ¿era verdad que era tartamudo? No era verdad. ¿Era cierto que era torpe de lengua? No lo creo. Porque cuando leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, que es el capítulo donde Esteban relata una serie de cosas para vencer a aquellos hombres que lo querían apedrear. Hermanos, entre todo ello menciona a Moisés. Y lo menciona que fue instruido en toda la sabiduría egipcia. Aleluya. No era torpe de lengua, no. Era bueno para hablar. Y estoy diciendo esto porque, hermanos, si él había estudiado en las grandes universidades de Egipto en aquel tiempo, y creemos que sí, porque pues era como un nieto del faraón. Y claro, era el niño bonito de Egipto, si podemos decirle así. ¿Cuándo iba a ser que siendo un príncipe en el palacio, Moisés se iba a quedar pues analfabeto, torpe de lengua, tartamudo? No, yo creo que él era un gran licenciado, preparado. Y la prueba de eso es que lo vemos cómo fue usado por Dios, y lo vemos que en sus escritos hay
tópicos bellos, hay escenas maravillosas. No escribió solo por escribir. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios, incluyendo Moisés, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito Dios, hermano Tito Liceo. No sé si tenemos algo ahí que comentar al respecto. Gloria al Señor. Solamente llevar a la idea de, bueno, estos 5 libros se les adjudican a Moisés, Sí. pero también hay posturas que refieren, por lo menos hay una postura que refiere que el capítulo 1 es de los hallazgos de los, ¿cómo se llama? De los babilónicos, ¿verdad? Y que el capítulo 2 es la enseñanza del Señor, pero realmente estamos hablando de posturas, de gente que trata la manera de ser un poco más listo que el escritor bíblico, aún Jesucristo mismo, adjudica esto a Moisés, estos 5 libros a Moisés. Así que no sé si me gustaría de que diera tal vez su posición en cuanto a esto de la escritura de Moisés en el Pentateuco, porque nos ha hablado, hermano, nos ha hablado sobre el autor, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, y eso creo que ningún siervo de Dios lo discute. Toda la escritura es inspirada por Dios, y acerca del escritor, Moisés. Pero también hay esas otras posturas que revelan y que dicen de que también hubo como una influencia de otras culturas en la escritura del texto bíblico. Así que Ok. No creemos en esa hipótesis. ¿Por qué? Porque Dios enfáticamente señala que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Desde ese punto de vista, la misma Escritura nos está enseñando categóricamente que todos los que fueron usados para escribir la Biblia fueron siervos del Todopoderoso, identificados con Él. No creemos que haya pues una participación egipcia o de otras personas sabias de aquella época. No, porque en verdad el Señor le da importancia a los escritos de Moisés. Cuando se menciona la parábola del rico y Lázaro, hay una palabra que dice Jesús: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermano, los profetas se refiere ya a los libros donde los profetas fueron usados. Y claro, hay otros libros que nosotros conocemos como los libros históricos de Israel. Pero en mi juicio, hermano Tito, y en lo que he investigado, cuando Jesús dice a Moisés tienen, en verdad no se refiere al personaje, se refiere a lo que él escribió, al tema que él escribió. Entonces, en otra escritura también menciona el Señor que los escritos de Moisés eran importantes, ¿verdad? Entonces, y cuando menciona a los escritos de Moisés, siempre se refiere a esos libros que él escribió. Gloria a Dios. En Lucas, ¿verdad? Lucas 24. ¿Qué tenemos ahí? Gloria a Dios. Hay acá una porción, gloria a Dios, en Lucas el capítulo 24, acerca de los discípulos en el camino a Emaús. Manotito, léanos por favor ahí.
el verso 44, Lucas 24, 44 dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Qué bonito. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está otra deducción, otra presentación, hermano, siempre de las palabras del Señor Jesús, dando aprobación a lo escrito por Moisés. Entonces, claro, nosotros no vamos a ponernos a cuestionar o a ponernos a detenernos tanto en el escritor. Solo presentamos acá la hipótesis mejor, ¿verdad? La hipótesis más apoyada por la escritura. Aunque otros digan que pues a saber quién lo escribió. Pero nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo. En varias ocasiones dice el Señor, y se cumplirá. Cuando está mencionando que será entregado en las manos de los pecadores para ser crucificado. Y se cumplirá, dice, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, ese no es el mismo versículo 44 que acabamos de leer. Es otro versículo. Entonces, hermanos, desde ese punto de vista, creemos que sí fue Moisés. Pero si alguien pues quiere discutir, dijo Pablo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Nos quedamos por ahí con el escritor Moisés. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿en qué lugar fue que lo escribió? Esa sería otra pregunta importante. Ya que si hablamos de los 40 años, cuando Moisés fue príncipe en Egipto, queda descartado. No creemos que él, estando como un príncipe, con gloria y, bueno, tantas cosas, Moisés se haya puesto a escribir, gloria a Dios, algo de tanta importancia como es el libro de Génesis y el Pentateuco. Entonces, ¿cómo lo iba a escribir? Porque la porción de los Hebreos capítulo 11, cuando dice que Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo los vituperios de Cristo y ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso no fue en los 40 años de príncipe. Eso fue al final de los 40 años para que se diera la oportunidad que él pudiera huir de Egipto, salir de la gloria, y aquel hombre que antes era príncipe, que antes cuando gritaban el nombre Moisés, todos los egipcios caían arrodillados. Ahora él camina en aquel polvoriento desierto hasta llegar donde Jetro a Madián. Gloria a Dios. ¿En qué tiempo? Aquí pueden haber otras personas que pueden decir en tal tiempo, etcétera. Nosotros traemos un punto de vista firme, que lo creemos con toda la palabra. Y yo lo creo, hermano Tito, que fue en los 40 años que él estuvo como pastor en el desierto. ¿Por qué razón? Porque aquí viene la otra pregunta.
¿quién le enseñó a Moisés a escribir tantas cosas? Si Moisés fue el que lo escribió, ¿quién lo capacitó o lo dotó de material? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que él tuviera. ¿Pudo su suegro Jetro influenciar para que él escribiera este libro? Yo lo creo que sí. La Biblia lo llama que era sacerdote de Madián, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a llegar a eso. Ah, ok, ok. Imagínense, queridos hermanos que nos ven a través de este canal. Sacerdote de Madián. Ahora, ¿a quién le ofrecía sacrificios? Jetro. Era al mismo Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jetro era descendiente de Madián, uno de los 6 hijos que nacieron de Abraham con Cetura. Vamos a leer, hermanos, Tito, Génesis 25. Veamos ahí Abraham y Cetura. Gloria a Dios. ¿Dónde lo tenemos ahí, momentito? Amén, ahí está listo. Ahí está. Lea, por favor, ahí versículos 1 y 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Amén. Hasta ahí. 6 hijos que nacieron de ese segundo matrimonio legal de Abraham. No hacemos la palabra legal porque hubo algo por allá ilegal. Gloria al Señor. Ahora bien, entre los hijos de esa relación se menciona a Madián. Y como Moisés llegó a territorio de Madián, es exactamente donde estaba regada la descendencia de Madián, uno de los 6 hijos de Abraham, repetimos. Ahora, como hijo de Abraham, este hombre llamado Madián, yo creo firmemente que él también creyó en el Dios de su padre, Abraham, porque los patriarcas tenían un celo grande. Oh, hermano, antes de que estuviera escrito lo que dice en Deuteronomio, estas palabras se las repetirás a tus hijos, les enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, al andar por el camino. Antes de eso, el patriarca Abraham y sus hijos, sus descendientes, tenían, hermano Tito, aquel celo porque sus descendientes creyeran en un Dios verdadero. Entonces, cuando dice que Jetro era sacerdote de Madián, no era un sacerdote de una divinidad pagana. A mi juicio, he investigado, he estudiado, y no debe ser confundido con un sacerdote idólatra de Baal, de otros dioses que tomaron tanta fama más después. Ahora, ¿por qué yo creo, hermano Tito, que este hombre Jetro no era sacerdote pagano? Porque cuando él vino un tiempo después a encontrar a Moisés con el pueblo de Israel a cierto lugar, dice la palabra que después que estuvo esperando y Moisés todo el día ocupado con el pueblo, y vino en la tarde, quizá Moisés ya en la nochecito, cansado,
Y su suegro le dijo, ¿qué es lo que haces? Ah, es que yo, dijo, me pongo ante el pueblo. El pueblo viene a mí y trae sus quejas desde la mañana hasta en la tarde y yo les resuelvo sus problemas. Y le dice Jetro, no está bien lo que haces. ¿Qué palabras, hermano? Palabras de un hombre de experiencia. Oh, estamos hablando de alguien con sabiduría y que sabía lo que decía, pues. Desfallecerás del todo tú y este pueblo. Y más adelantito le dice, y si esto haces, te irá bien. Y si lo haces, Dios estará contigo. Vamos a buscar ahí en Éxodo 18. Vamos a ver qué Dios menciona. Aleluya. Dios estará contigo. Vamos a ver. Leemos, hermano. Ok. Vamos a leer versículos 1 en adelante. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y tus hijos. Bueno, vamos a brincar un poquito más adelante. Versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevalecieron contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Aleluya. No, que no me diga alguien que era un sacerdote idólatra. Que tenía, hermano, un su altarcito, algunos ídolos, algunos dioses. No lo creo. Jetro era alguien que conocía al Dios de Abraham. Aquel que le dijo, anda delante de mí, sé perfecto, yo soy Jehová. Le dijo a Abraham. Gloria a Dios. Y ahora leamos más adelante acerca de poner los líderes. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Vamos a brincar un poquito más adelante. Gloria al Señor. Versículo 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Amén. Precioso. Vemos a Moisés, un hombre con mucha sabiduría, líder de más de 600,000 personas, dispuesto a escuchar un consejo sabio de su suegro. ¿Usted cree que si Jetro hubiera sido un sacerdote mundano, idólatra, le hubiera dado consejos?
Escuchemos su comentario, hermano Tito Eliseo. No, realmente no se los da. Si Jetro tal vez hubiera sido un conocedor de Dios, tal vez hubiera querido enseñarle las mismas cosas que había escuchado en Egipto, ¿verdad? Pero gracias sean dadas a Dios que, pues, sí, la Escritura lo enseña muy claro, ¿verdad? Una de las cosas que tal vez no podemos dejar pasar es, entonces, ¿será que Jetro, bueno, la forma en que se transmitían los conocimientos era de forma verbal? Las escrituras todavía eran bastante obsoletas en ese entonces, ¿verdad? Así que ¿será que el Génesis lo escuchó de una forma verbal, una transmisión verbal, Moisés, de su suegro? Mire, hermano, los hebreos tenían una mente con una capacidad tan grande para guardar de memoria las cosas. Sí, porque esto sucede como el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Todo el mundo cree que el primer libro llamado de los Evangelios es Mateo, porque es el primero que está los libros del Nuevo Testamento. Y después está Marcos. Incluso Mateo tiene 28 capítulos y Marcos solo tiene 16. Y cualquiera puede creer que Mateo fue escrito primero. Y después Marcos, después Lucas, después Juan. El primero que fue escrito fue Marcos, según las fechas que se han investigado de escritura de los libros sagrados. Ahora, ¿cómo lo escribió Juan Marcos? Si él, hermano, ni siquiera era cristiano cuando Jesús anduvo predicando en todo Israel. Juan Marcos era un ya ni había nacido, o era un niño pequeño probablemente. Pero ¿por qué escribe el libro? Y escribe especialmente el capítulo 16 que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cómo es que Marcos oyó eso? Si nunca fue discípulo de Jesús de una manera directa. Pero hemos investigado y muchos coinciden con eso, que el apóstol Pedro, teniendo una mente muy lucida, hermano, le relató todo a Juan Marcos, ya que Juan Marcos era converso de Pedro, hijo en la fe de Pedro. Entonces, por lo tanto, amados hermanos, amado hermano, escribió Marcos el Evangelio y después se escribieron Mateo y Lucas y de por último Juan. Ahora bien, presento ese análisis para que hagamos una comparación, ¿verdad?, con lo que estamos diciendo acerca de el siervo Moisés, acerca de Jetro, acerca de cómo creo firmemente en lo personal que Jetro lo instruyó a Moisés. Fueron 40 años, hermano, los que pasó con él. No era fácil. Si Moisés venía preparado en la lengua egipcia, pues creo que este siervo llamado Jetro lo preparó en la lengua hebrea.
ya que a Abraham se le llama en una ocasión Abraham el hebreo. No pudo existir una influencia egipcia. Recordemos, bueno, lo que usted está diciendo es lo correcto. Moisés venía de una casa hebrea, pero también fue criado en el palacio. Entonces, no pudo la cultura egipcia haber influenciado en el siervo Moisés para escribir el Génesis. Pues poco lo creo porque usted dijo hace un momento unas palabras, que las escrituras tenían ciertos problemas en esos entonces. Y hermano, ¿quién de los egipcios se iba a tomar la tarea de escribir la creación si ellos no eran siervos del Dios verdadero? Solo para aclarar, y debemos de reconocer que la cultura egipcia hasta en ese entonces era una de las culturas más avanzadas. Sí. Ellos eran los únicos que tenían, bueno, tal vez algo otras culturas aparte de ellos, pero las más reconocidas son ellos que tenían los jeroglíficos, ¿verdad? Sí. Así que sí, ellos prácticamente sí tenían un estilo de escritura. Entonces, por eso que se le adjudica a Moisés también, ¿verdad? Porque él tenía el conocimiento egipcio, pero quería sobresalir de eso y que pues participara con nuestro auditorio sobre el asunto, ¿verdad? ¿Tuvo la cultura egipcia influencia sobre la escritura del Génesis o no? Bueno, no nos vamos a poner nosotros en un estado, pues, duro, ¿verdad? Inflexible. No. Puede ser que haya tenido Moisés algunos escritos. Puede ser. Pero yo me baso y digo que Dios, para escribir su palabra, no necesitó de personas ajenas a Él, sino que desde el principio siempre les decía a los siervos de Él, escribe un libro, escribe. Entonces siempre estaba dictándole, ordenándole a sus siervos, los profetas, a sus siervos, que en otra parte le llama oráculos, personas que han servido de bendición, guiados por Dios. Pero como le digo, momentito, esto es algo no para discutir, pues sí que si se presentan otros tres que se comuniquen con nosotros este canal, diciendo no estoy de acuerdo con eso, está bien, gloria a Dios. Usted es libre para creer como mejor le parezca. Ahora, yo, como un pequeño maestro en la palabra, tengo que tener mi punto de vista. Yo tengo que tener mi puerto donde llegar. ¿Verdad? Tengo que tener mi lugar donde aterrizar. Porque si yo no tengo una seguridad en algo, dejo a todo el mundo en el aire. Ay, la gente me pregunta, ¿pero cuál es su punto de vista? Ninguno. No, debe haber un punto de vista. Y esa es cualidad propia mía, que siempre que enseño algo, tengo un punto de vista donde aterrizar. Ahora bien, si alguien no comparte conmigo ese punto de vista, está bien, si cada uno es libre, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando es un punto bíblico de doctrina y sólido en el fundamento de la palabra, sí, ahí no hay vuelta de hoja que
que alguien va a presentar una sugerencia, también se le escucha. Y yo creo que esto y esto también. Como decía un hermanito, yo creo, decía, que los bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, igual. Es lo mismo, todos van a ser arrebatados por el Señor. Con respeto y con ética. Está bien. Pero, bíblicamente hablando, esa es una locura. Porque ya está sentado en la palabra de Dios. Los preceptos, ya están las bases para el fundamento. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No la Santísima Trinidad, sino Jesucristo. Pero en cuanto a estas cosas, hay opción. Incluso hay opción de que alguien se levante y diga, yo creo que fue el faraón en tiempos de José que escribió esto. Otro puede decir, yo creo que fue José, el escritor del Génesis, porque, qué hombre más tremendo. Está bien. Así lo cree, Dios me lo bendiga. Pero este servidor tiene su punto de vista. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces estamos diciendo, queridos hermanos, gloria al Señor, que este libro de Génesis, todos los estudiosos de la Biblia concordamos en que fue escrito por Moisés entre los años 1440 a 1400. O sea, los 40 años exactamente que Moisés estuvo. Y hay otra cosa que recalcar ahí, hermano Tito. Y es que cuando Dios lo llama a Moisés, no le dice como el llamamiento de Abraham, sal de esta tierra, sal de tu parentela, vete de casa de tu suegro. No, sino que le dice, he oído, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ven, por tanto te enviaré a ellos. Y cuando tú saques al pueblo en este monte, me servirán. Ajá. Dios está diciendo, vas a traer este pueblo mío acá, por el Señor. Y claro, ahí están los montes, ya cerca del monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés. Y donde Moisés pues estuvo en la presencia del Señor. Ahora, si Jetro hubiese sido un hombre idólatra, jamás hubiera dado un gran consejo a Moisés, y aún nos ayuda mucho a nosotros los pastores poner líderes en una iglesia. Jetro le estaba diciendo, tú no puedes ser el pastor orquesta. Tú tienes que poner líderes de tantos y de tantos y de tantos. Y ellos te ayudarán. Y ellos aliviarán la carga de este pueblo de tu hombro. Y si esto haces, Dios estará contigo. Qué bonito, ¿verdad? Y vemos que Moisés obedeció. Ahora, y de ahí salió lo que se llama el concilio, el Sanedrín, compuesto por 70 sacerdotes y un presidente, que es el sumo sacerdote. Y ese concilio ha servido como un consejero. Lastimosamente en el tiempo de Jesús no entendieron ellos y tenía que cumplirse la escritura que debían matarlo para que él diera su vida por nosotros. Entonces, ¿qué hubiera sido si todos los del concilio hubieran creído en él? Así como lo fue Nicodemo, así como lo fue José de Arimatea. Todos hubieran caído arrodillados, que los bautizara el Señor. ¿Y quién le iba a matar, pues?
Nadie. Pero debía haber algo para que Jesús fuese a la muerte, a la cruz. Gloria al Señor. Por lo tanto, amado hermano, ahora a nosotros, esta porción de el consejo de Jetro, ¿acaso no es cierto que esta escritura nos sirve a nosotros cuando estamos eligiendo un cuerpo oficial? Yo varias veces la he leído y les he dicho la necesidad que hay que en una iglesia no solo esté el pastor, sino que hayan líderes. Amén. Diáconos, directores, secretarios, tesoreros, ujieres, etcétera. ¿Por qué? Porque todos ellos trabajamos como un equipo y ellos alivian la carga del pastor. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer un pastor? Tocando la guitarra, cantando, presidiendo, predicando, recogiendo la ofrenda. Pareciera un loco. Pero dichoso el pastor, hermano Tito, que organiza a sus líderes y su cuerpo oficial. Y bien bonito se mira el grupo de ujieres, ¿verdad? En su orden, así como dimos aquella enseñanza de ujieres en Candelaria, la Frontera. Gloria al Señor la vez pasada. Hermano, el pastor no puede estar ahí en la puerta, a la puerta esperando y saludando a medio mundo. No. Tiene que estar acá, atendiendo la palabra de Dios. Pero todo el grueso de líderes ayudan al pastor. ¿Pero de dónde vino eso? Casi siempre usamos esa escritura que dijo Jetro. Amén, hermano. ¿La ha usado usted alguna vez? Creo que todos cuando estamos preparando un grupo de liderazgo no es difícil no pasar por la gran enseñanza de Jetro, ¿verdad? Sí. Imagínense, una enseñanza con sabiduría. Y Moisés también era un hombre humilde. Elogiamos la humildad de Moisés. Que él no se pone a alegar, a murmurar. Este viejito ni sabe lo que está diciendo. Yo sigo adelante, soy el líder de este pueblo, es más de 500,000. No. Y Moisés hizo lo que Jetro le pidió. Vamos llegando a una hora de esta enseñanza y está bueno todo lo que se ha estado hablando. Vamos a pedirle al hermano Serrano que recapitule lo que hoy esta noche ha hablado y si hay algo un poquito más, ¿verdad? Que él pueda también expresarlo, ya que no queremos hacer el programa demasiado largo para que usted continúe en sintonía de nosotros y aprenda de la palabra del Señor. Hay muchas cosas de las que el libro habla, tal vez no las podemos hablar todas, pero sí podemos resaltar aquellas tan preciosas que el Señor hace para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y cómo ha inspirado esta palabra. Así que, hermano Serrano. Amén. Lo que hemos hablado hoy, más que todo es una introducción del libro del Génesis. No hemos empezado todavía. Y ya nos llevamos una hora, ¿verdad? Quizás una de las cosas que hay que resaltar, hermano Serrano, y para que no se nos vaya a perder usted también, ¿verdad? Que nos escucha y que nos mira. Lo que hemos hablado de Jetro no está en sí en el libro de Génesis, sino que está en el libro de Éxodo, pero ya el hermano decía, es una introducción de lo que vamos a hablar. Hablamos sobre este gran caudillo, el suegro de Moisés, porque prácticamente son las bases, ¿verdad? Para la escritura tanto del libro como también para lo que ahora vamos a estar hablando sobre todo el Pentateuco. Amén. Algunos hermanos desconocen esto, pero dichosos los que tenemos la oportunidad de conocerlo. Lo que hemos dicho de la gran sabiduría y la preparación de Jetro. Gloria a Dios. Para poder poner su granito de arena, diríamos. Para poner su parte en la administración de la nación de Israel de parte de su yerno. Vemos que Jetro colaboró con su parte. Gloria a Dios. Y lo que hemos resaltado hoy, pues,
es eso. Cómo Jetro tenía una mente, hermano, tan tremenda, en lo cual él tenía grabado. Y yo creo que Jetro sí había hecho investigaciones acerca del Dios verdadero y de la creación. Hermano, ¿cómo pudo haber hecho investigaciones? Porque como las cosas las contaban de un fulano a otro, de otro a otro. Ahora, cualquiera puede decir, sí, pero el primero fue Abraham y antes de eso, sí. Pero hermano, Dios preparó la mente de aquellos hombres para que fueran una mente brillantes y pudieran, influenciados por el Espíritu Santo, escribir esa palabra. De tal manera, hermano, que no choca ninguna palabra de ninguno de los 66 libros. No hay ni un error en toda la palabra de Dios hablando de la Biblia, hablando de la palabra. Ahora, en el aspecto, pues, de escritura, hayamos alguna otra cosita ahí que cualquiera te la vamos a explicar. Pero en la, hermano, inspiración divina, no hay ni un error. Lo mismo de Génesis hasta Apocalipsis, nos edificamos. Entonces, lo que hoy hemos tocado es que este libro significa el principio derivado de Bereshit. Gloria al Señor. Y que tiene 1493 versículos, 50 capítulos. Vamos a ver en otros programas ciertos puntos sobresalientes que tiene el libro de Génesis, y ahí nos vamos a edificar poco a poco en cada uno de ellos. Y vamos a profundizarnos y vamos a hacer investigaciones de cada punto, cositas que la gente puede saber. Porque hermanos, así nomás, pues, cualquiera sabe de la muerte de José, de la vida de José en Egipto, etc. Pero hay que meternos en otras cositas, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Gloria al Bueno, Señor. eso es esta noche o este día, depende de cuando usted lo esté viendo, esta tarde, esta madrugada, si usted está trabajando, ¿verdad? O haciendo cualquier actividad, si usted se ha deleitado con la palabra del Señor, déjenos saber. También una de las cosas importantes, hablando del Pentateuco, es que eso significa, penta es el número 5 en la lengua griega, ¿verdad? Entonces, recuérdese que se le llama Pentateuco desde que se escribe la Septuaginta. Es la Biblia de los 70, la conocida como Biblia de los 70. Entonces fue allí donde se le conoce como Pentateuco, que significa 5, penta, y teuco, libros, ¿verdad? Así que 5 libros de la ley. Eso es el Pentateuco y es lo que nuestro hermano nos está hablando en esta preciosa oportunidad. Un libro tan bonito, habla, hay algo importante sobre lo que hoy hemos dicho y lo que hemos hablado. Génesis tiene, hermano Serrano, recuerdo que me decía que tiene 50 capítulos y También, por el Señor, 1493 versículos. ok, entonces un libro muy extenso, toma varias dispensaciones, ¿verdad? Así que es una tremenda bendición empezar ya con este libro. Anote las cosas que van a servir para su vida. Hay algunas cosas que le van a servir para un sermón de la palabra del Señor. Creo que hoy ha quedado muy claro sobre Jetro y sobre su influencia en la vida de Moisés, cómo este hombre llegó a ser alguien importantísimo en la vida de Moisés para que tome a bien, ¿verdad? Uno de los consejos más importantes y discutido entre líderes de todas las épocas. Hermanos queridos, vamos a despedirnos esta noche o en el momento que usted esté viéndolo, ¿verdad? Vamos a despedirnos y queremos que sea de bendición, queremos que Jesucristo continúe bendiciendo su vida, ministrando su corazón, ministrando su alma. Dejo con ustedes al pastor Serrano que él también pueda dar unas palabras finales. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.
Esperamos que pueda constatarnos en otra ocasión para que sigamos edificándonos con este programa. Así le sirve el hermano Serrano. Dios les bendiga. Ricas y abundantes bendiciones para todos, hermanos queridos. Dele like, ¿verdad? Dele a la campanita de notificaciones. Si usted tiene preguntas, escríbalas ahí en la cajita de comentarios para que podamos pues ser de bendición y pues también hermano Serrano creo que está listo para responder cada una de sus inquietudes y conforme a la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos.